3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, todos juntos, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todos juntos. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Dice: y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, todos juntos, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a leer todos juntos el 7, hermanos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Señor, te ruego, Padre, que tu voz sea escuchada esta noche, mi Dios, y que hagas una transformación en nuestra mente y corazón, Señor. Una llamada de atención, pero, Señor, un dulce nacimiento, Señor, o renacimiento, o transformación, Señor, o arrepentimiento, o restauración, Padre. Te doy gracias por tu palabra bendita en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y el tema aquí, hermanos, que quiero llamar la atención es las palabras de Juan a los saduceos y fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, hermanos, que guardaban la ley, pero no la guardaban conforme a la palabra de Dios, sino que se inventaron leyes, se inventaron doctrinas de hombres y hacían a un lado la palabra de Dios. Cristo habló de ellos cuando ellos permitían o promovían el divorcio, o también cuando ellos no daban a su padre y a su madre la honra de vida, sino que decían que era corbán, que era una ofrenda para el templo y que por lo tanto no podían ayudar a su papá y su mamá. Y Cristo les reprendió porque ellos enseñaban doctrinas de hombres, excusándose con la ley de Moisés. Y los saduceos era un grupo que era entre religioso y político, que no creían en lo espiritual, no creían en la resurrección de Cristo y otras cosas. Los puedo comparar un poco con los testigos de Jehová. Así eran los saduceos, era un grupo religioso, poderoso, económico, pero que en verdad no tenían fe. Pero eran amigos de los fariseos casualmente, porque los dos estaban en contra de Jesús, los dos grupos. Entonces, ellos vienen a Juan cuando Juan estaba bautizando. Dice ahí, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía, hermanos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate, hermanos, la iglesia bautista, la puerta abierta, teniendo un tiempo de avivamiento, el hermano trayendo un autobús lleno de personas, 70 personas, bueno, ya no se puede, ¿verdad? 2 autobuses llenos, 70 personas. Llegan ahí, aquí a la iglesia, hermanos, y predicamos y pasan al frente. Y los 70 se quieren bautizar y llego yo y le digo, generación de víboras. Ustedes vinieron por el lonche y por la promoción. Los convenció el hermano de la ruta que es tan astuto. Ustedes ni creen y vienen aquí a remojarse. Fue lo que hizo Juan el Bautista. Digo, mira, ustedes se metieron en una religión, pero ustedes no tienen ningún interés en cambiar su corazón y su conducta, ni en creer en Cristo. Y por eso la reprensión, generación de víboras. Ahora,
Tengo un ejemplo aquí en las notas acerca de la India, cómo personas aceptan a Cristo y hasta se bautizan. Y podíamos pensar en cientos de hindúes recibiendo a Cristo en su corazón y bautizándose y pensar, tenemos un gran avivamiento, pero hay un problema, que ellos creen que todas las religiones llevan a Dios y aceptan a Jesús como una divinidad más entre sus más de 300 millones de dioses. Para ellos, todo es un dios, una vaca, un león, una rata, un río, todo es un dios para ellos. Y dicen, otro más, échalo. ¿Qué me traes? ¿Me traes ropa, mandado y el evangelio? Lo agarro. Pero no van a cambiar su hinduismo, porque es una religión sincrética. Para poder ser salvo tenemos que creer en Jesucristo como único Señor y Salvador. Y por eso eran reprendidos los saduceos y los fariseos, para que nos despertemos. Amén, hermanos. Hermano, esto pasa también con amigos y familiares. Vamos a nuestros pueblos o aquí, están cerca, les hablamos de Cristo, aceptan a Cristo y nosotros esperamos, bueno, aceptaron a Cristo, van a querer ir a la iglesia, van a dejar de tomar, van a dejar de cantar sus rancheritas, de estar en la fiesta, en el baile, en el alcohol, pero no, reciben a Cristo y siguen igual. Siguen haciendo lo mismo, siguen adorando a la Virgen, a la muerte y a todo lo que se le atraviese. Creen que los muertos regresan y van y vienen y bueno, creen todo y también en Cristo. Y entendemos, hermanos, que quizás puede ser que no sean salvos. Esto pasa, hermanos, y también pasó en Israel. Mira, por favor, Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Espero darme a entender, si no ahorita explico más. Versículo 24. Esto es el regreso, perdón. Es el rey de Babilonia trayendo algunos judíos y algunas gentes, a Jerusalén para poblarla, que se mezclaron con los que estaban ahí, que eran judíos. Dice ahí versículo 24, Segundo de Reyes 17, 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de ¿qué, hermanos? De Samaria. ¿Recuerdan la samaritana? Samaria era la capital de Israel del norte cuando se dividió por Jeroboam. Entonces, ahí en esa ciudad de Israel trajeron extranjeros de diferentes partes. El rey de Babilonia, el rey de Asiria, trajo de Babilonia, de Cuta, de Aba, etcétera, y dice, y habitaron en sus ciudades. Ahora mire el versículo 32, hablando de esa misma gente, dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Todos juntos el 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Vemos, hermanos, entonces, cómo esta gente de Israel, llegaron los extranjeros, el rey de Asiria trajo de Babilonia y otros lugares, se instalaron allá en Samaria, se mezclaron con los judíos o con los israelitas. Y la gente de Samaria comenzó a llevar un temor de Dios, pero junto con el temor a los dioses ajenos, los dioses de las naciones,
que habían llegado para Samaria. Por eso el conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Y qué es esto, hermano? Bueno, esto se llama sincretismo, mezcla y fusión de creencias. Y esto es lo que pretendían de alguna manera hacer los fariseos y los saduceos. Y Cristo mismo, hermano, nos da el ejemplo de cómo es cuando una persona verdaderamente se convierte. Mire, por favor, Mateo capítulo 3, versículo 6, en el contexto que estábamos. Mateo capítulo 3. Versículo 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué dice? Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Yo creo que todos estamos familiarizados con alguien que le hablamos de Cristo y dice, sí, yo acepté a Cristo. Ah, gloria a Dios. Sí, pero soy católico. Y creo en la Virgen Santísima. Oye, pues no me acaba de decir que creo. No, sí creo en Cristo. Y siempre he creído. Pero también creo en la Virgen. Y también creo en esto y el otro y el otro. Todos hemos conocido personas así, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y una persona realmente convertida no defiende su pecado, no defiende sus creencias culturales o lo que la familia creía, sino que se arrepiente, saca los ídolos de su vida, confiesa que eso era pecado. Amén, hermanos. Mire también Hechos capítulo 19, otro ejemplo. Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios, y muchos de los que habían creído venían, ¿qué dice? Confesando y dando cuenta de sus ¿qué? Hey, yo fui un drogadicto, fui un borracho, fui un adúltero, fui un ratero, fui pero ya no más. Yo adoraba a Diana, adoraba a Zeus, pero ya no más, ahora solamente Cristo. Dice ahí, versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran ¿cuánto, hermano? 50,000 piezas de plata. Oh, me costó mucho esta virgen, me costó mucho este libro, estos rosarios son de oro, todo a la basura, porque eso ya no es de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y eso es cuando una persona se convierte al Señor. Y estamos tomando el ejemplo de los fariseos y los saduceos para entender, hermano, que Dios nos pudiera estar también reprendiendo a nosotros. Que queremos mezclar nuestra cultura, nuestra manera de pensar con lo que dice Dios. Me ha pasado infinidad de veces, hermano. Una persona que está viviendo sin casarse y no se quiere casar, no, así llega a la iglesia y no me voy a casar y ya estoy casado delante de Dios, Él ya sabe. O sea, rebeldes a lo que Dios quiere que hagamos. Y que defiende ciertos puntos. No, pues yo no creo que tomar es malo. No, yo no creo en el diezmo. Yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Yo no creo en ganar almas y tanta cosa, hermano, que realmente no están convertidos. Porque cuando Pablo se convirtió, no le dijo al Señor, Señor, nomás una cosa, yo no creo en esto, Señor, y tampoco el otro. No, ¿qué le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros, como lo he estado mencionando, pudiéramos estar queriendo mezclar el mundo con las cosas de Dios. Soy cristiano, pero todavía vivo como el mundo. Todavía convivo socialmente con el mundo, hago como el mundo. Me junto con gente borracha y maldicienta, no para predicarles, sino para pasar tiempo con ellos. Todavía hago lo que hace el mundo.
Y está en todos lados el mundo, ¿sí o no, hermanos? Muy fácil caer. Pero mira, hermanos, ahí en Mateo capítulo 3, versículos 6 y 7, dice ahí: al ver él, Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía, hermanos? Generación, era el 7, ¿verdad? Dice el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué, hermanos? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Ahora, en otras partes, hermano, de la palabra de Dios, Jesús también reprendió a los fariseos, escribas y saduceos. Les dijo, generación de víboras. ¿Se acuerdan? Les dijo, árboles muertos y sin fruto. Les dijo, sepulcros blanqueados. Hermano, un sepulcro está lleno de muertos, gusanos y huesos. Arriba está un sepulcro bien bonito, adornado, pero abajo hay un cuerpo en descomposición. Ustedes por fuera se miran como un sepulcro bien bonito, por dentro están llenos de podredumbre. Le dijo generación de víboras. Yo no sé tú, pero si alguien le dice a alguna persona de tu familia, es una víbora, ah, caray, ¿cómo? Está fuerte eso, ¿verdad? Les dijo árboles muertos y sin fruto. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Jesús conocía lo que había dentro del corazón. Nosotros no. Nosotros no lo conocemos. Pero tú sí conoces qué hay dentro de tu corazón. Tú sí lo sabes. Tú sabes si nada más vienes aquí a cumplir religiosamente. Porque hay gente que se pregunta, oye, ¿y este por qué va a la iglesia? ¿Por qué va a la iglesia? No está de acuerdo con la iglesia, no quiere al pastor, es mundano, es chismoso, es envidioso, es mala. ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Lo mismo que los fariseos y saduceos. En la iglesia quieren entrar a tener seguridad. Aquí Dios me va a guardar porque estoy en su iglesia. Pero Juan y Jesús le dijo a ese grupo de religiosos, generación de víboras. Un grupo de religiosos, unas víboras, ¿sí? Peligrosos por su astucia, por su mordida y por su veneno. Eso le dijo Juan a los fariseos y saduceos. Ustedes vienen aquí a bautizarse con todo el pueblo, pero ustedes son unas verdaderas víboras venenosas. Pretendían ser justos y bondadosos, pero en el fondo no estaban dispuestos a cambiar. Y yo te pregunto esta noche, hermano, ¿estás dispuesto a cambiar? Tienes la oportunidad este año. No te estoy llamando víbora. Si alguien te llama víbora, y si lo eres, espero que no, sería Juan o sería Cristo, yo no. Yo no tengo la capacidad, ni tampoco el discernimiento. Pero yo sí puedo saber si yo soy una víbora o creo en Dios, de corazón. Batallo y sufro con el pecado, como todos. ¿Quién no tiene tentaciones? Pero yo sé cuál es mi Señor y que debo obedecerle y me amo estar en su presencia. Generación de víboras son aquellos que van huyendo de la ira venidera a través de ritos y doctrinas de hombres y no por la fe de Cristo. Y el ejemplo es las serpientes, hermanos. Juan estaba acostumbrado a andar en el desierto. Era un hombre santo, comía langostas, chapulines, ¿sí? Porque parece que era como un esenio. Los esenios tenían prohibido comer comida de otras personas porque no querían contaminarse. Entonces comía miel silvestre, comía langostas, saltamontes,
se vestía con ropa de pieles. Era un hombre apartado para Dios totalmente. Ustedes son las víboras, dijo. Rápido, rápido. Recuerda también que la Biblia dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes, ¿verdad, hermanos? De nacer, ¿sí, hermanos? Desde el vientre de su madre, ¿sí o no, hermanos? Así dice la Biblia. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pudo ver, pudo distinguir, ahí vienen estos religiosos. No, hombre, son bien hipócritas. Nomás vienen aquí a quedar bien con el pueblo, a que los vean que se bautizan, pero no tienen temor de Dios, no van a cambiar, son malos, son tranzas, son víboras, son ponzoñosos, son chismosos. Entonces Dios les llamó generación de víboras, son como aquella víbora que se está quemando el desierto, los matorrales, salen a buscar el agua para no quemarse. Es lo que le está diciendo Juan a los fariseos y saduceos. Dice ahí a Mateo capítulo 3, ¿dónde estamos? Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lo reprendió por aparentar hacerse cristianos. En esta noche, mi hermano, te quiero ayudar y decirte que a Dios no le impresiona que tú quieras aparentar estar en sus caminos. Él no está impresionado con que tú estás aparentando ser cristiano. Él quiere tu corazón, no tu religión. Y cada vez más y más y más las iglesias cristianas parecen iglesias católicas, tradicionales, ortodoxas, donde va la gente, va a la misa, se persina, va y ya se va a la casa a hacer las mismas inmundicias toda la semana, sin temor de Dios. ¿Sabes, hermano, que Dios anhela un pueblo santo? ¿Sí, hermano? Un pueblo que le ame y que le ame a Él más que al mundo y que a las cosas del mundo. Lo reprendió por ser religiosos. Dice ahí capítulo 3, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. No, es que yo vengo del instituto de Juan. ¿Y eso qué? No, que yo gradué de Bob Jones, o yo conozco a todos los predicadores, yo conozco a tal, y yo he estado, ¿y eso qué? Eso no impresiona a Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras. Dios quiere, hermano, que saques tus credenciales. Vamos con mi credencial aquí. Con las cuales tú le dices a Dios, Dios, mira. ¿Y sabes qué va a decir Dios? Víbora, guarda tu credencial. A mí no me impresiona tu credencial. Hoy nomás. Así fue como cayó Samaria. Apágale, hermano, por favor. A Dios no le impresiona tu credencial ni mi credencial. De dónde gradué, cuántos años estudié. No le importa eso. Él quiere mi corazón hoy, hermano, ¿sí? Hoy. Ayer estaba hablando con el hermano Isaac. Y perdón que mencione su nombre, pero pues no importa. Y le dije, el problema con los más viejos y los que estaban antes que yo es que batallan mucho para
ser humildes, porque estaban antes que yo. Batallan mucho. Deberían de entender que sus credenciales no les sirven para nada, porque Dios tiene un plan hermoso, pero todos necesitamos la humildad. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Mire ahí, capítulo 3, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Deja la apariencia y quiero ver fruto en tu vida. Quiero ver a Cristo en tu vida. Quiero ver amabilidad. Quiero ver amor. Quiero ver misericordia. Quiero ver servicio. Quiero ver poder. Quiero ver gracia. No tus ropas largas. No tu religión. Eso es lo que quiero ver. Haz frutos, ¿qué, hermanos? ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. Es lo que Dios quiere ver en mí y en ti. Entonces debemos examinarnos. Si yo viniera hoy, ahí está Juan bautizando, ahí está el pueblo llegando, confesando su pecado. Sí, perdón, yo era esto, yo era un mundano, yo me la pasaba viendo maratón de movies y era adúltero y pecaba y era mal hablado y borracho y mal. Señor, era tranza y le mentía al gobierno, le mentía a mi patrón y robaba y llega confesando sus pecados. Sí, hijo, entiendo que como estás confesando tus pecados es que tú ya creíste, te arrepentiste. Ven, bautízate. El bautizo era, antes de Cristo, era como la ceremonia de lavar los instrumentos para el servicio. Después fue la identificación con Cristo. Y venía el bautismo de Juan. Pero si yo viniera, hermanos, como un fariseo y saduceo, a la casa de Dios, ¿cómo me trataría Juan? ¿Qué diría de mí Juan? ¿Qué diría de ti Juan? Ahí vienes, ahí viene la víbora. Viene aquí a escaparse del fuego, porque es el mismo, no ha cambiado y no piensa cambiar y no va a cambiar. Es una reprensión que Dios le hizo a través de Juan a los fariseos y los saduceos. ¿Somos religiosos o estamos mostrando frutos dignos de arrepentimiento? Mira, hermanos, ahí capítulo 3, versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios espera fruto y Dios estaba diciendo, estos no dan fruto, estos van a ser para leña nada más. Está hablando del infierno. Mira más adelante ahí, versículo 11, yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, el territorio, y recogerá el trigo en el granero y quemará ¿qué? La paja en fuego que nunca se apagará. El aventador, instrumento donde se aventaba el trigo, se separaba de la paja y la paja se quemaba. El trigo se guardaba. Y dice, en fuego que nunca, ¿qué dice hermanos? Se apagará. El peligro de un religioso es que va a ir al infierno. Estaba hablando con un familiar allá en México. Y estaba diciéndole, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Porque
A un joven, a un niño, hermano, lo pueden obligar a ir a la iglesia. Lo pueden obligar a leer la Biblia. Lo pueden obligar a ponerse una corbata y un saco y un pantalón. Lo pueden traer. Pero si no ha nacido de nuevo, ¿dónde va a ir, hermanos? Porque, oye, lee la Biblia, la lee. Pero si no le dice, no la va a leer. Si tú no vienes a la iglesia, tampoco va a ir. Total, no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Se puede presentar con una Biblia y un traje. Y se va y vuelve a lo mismo, al mundo, al pecado, a la mentira, al robo, a lo que sea. No es convertido, no es convertida. Nosotros no podemos saber. Nosotros recibimos a todos. Llega un hermano con 80 personas, se bautizan y ¡wow! El gran avivamiento. Nosotros, miserables que somos. Pero Dios no mira igual, hermano. Dios está en serio. ¿Alguien dice amén, hermanos? Mire ahí, hermanos, Mateo 13, 27. Claro que tenemos que llenar camiones y traer gente, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que debemos entender cómo ve Dios las cosas. Dice ahí, versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene qué? Cizaña. Mira, hermano, en el reino de Dios hay infiltrados. En el reino de Dios hay gente en las iglesias, y sobre todo en iglesias grandes, ¿verdad? Pero aún en iglesias pequeñas o medianas, hay gente infiltrada que no son salvos. Tampoco están en contra, nomás son prosélitos. Hay unos que sí están en contra y están infiltrados, ya eso ya es más perverso. Pero uno mira en las iglesias que hay hermanos que viven en pecado y no se arrepienten. Bueno, nosotros le llamamos hermanos. No son hermanos, pero por nosotros decimos, el hermano cayó en pecado. Pues ni era hermano, pero para nosotros es un hermano porque anda entre nosotros. Una hermana. Vemos que no cambian, que no tienen interés en las cosas de Dios, que siempre están en contra. Y uno dice, pues, son hermanos, son hermanas. Ay, pobre hermanito, anda batallando, ora por él. El hermano no quiere cambiar. El hermano no quiere cambiar, el hermano quiere cambiar. Está cuajado, está cuajada. Ya no va a cambiar. A menos que se arrepientan. Dice ahí, capítulo 13, versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo que un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y qué? Le arranquemos el clásico, ¿verdad? Pastor o hermano celoso. Vamos a correrlos, pastor. Expúlsalos de la iglesia porque son malos. Dice, no. Porque la cizaña es muy astuta. Hermano Leti, ¿puedes venir por acá, por favor? Hermano Diego, por favor. Ponte acá, Diego. Ponte aquí, Leti. O no, ahí, un ladito. Sí, de Sammy. Y todos agarraditos de la mano, así, van a estar juntos. Si yo arranco a Diego, pues se vienen con Diego, ¿ok? Entonces, yo digo, voy a arrancar la cizaña. Ya encontré el pecador, ¿verdad? Este es el malvado que está destruyendo la obra de Dios, porque atrás de bambalinas es malo y no está arrepentido. Es más, ni salvo es, nomás simula ser salvo. Ya lo detecté yo.
vamos a arrancar la cizaña de la iglesia. La arrancamos. Y mira todos los que me llevé. Mira todos los que me llevé por arrancar la cizaña. O sea que yo no puedo venir y decir, hey tú, lárgate porque eres malo. No, porque los demás que están ahí pegaditos se van a ir juntos. Y los demás no eran cizaña, eran trigo. Pueden sentarse. Y dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Dijo el Señor, no, espérate. Versículo, estamos en Mateo 13, 27, dice versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Él va a hacer la separación. Cristo. Ahora, Mateo capítulo 3. Vamos a ver el contraste, hermanos. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué dice? Mira la diferencia. Cuando Juan vio a los fariseos, víboras. Cuando vio a Cristo, decía, no, Señor, no, ¿cómo crees? Apártate de mí que soy pecador, tú santo vienes a mí. Juan tenía discernimiento que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era santo y es santo, que Cristo, hermanos, es amor, que Cristo es, hermano, poderoso, todopoderoso, que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Y Juan le mostró respeto al Hijo de Dios por su investidura espiritual. Y mira ahí, hermano, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hermano, no importa la opinión que tú tengas de mí, ni importa la opinión que yo tenga de ti. Lo voy a repetir. No importa si tú me consideras a mí una víbora o si yo te considero a ti una víbora. Si ese fuera el caso. Aquí no estamos para juzgar. Pero en el supuesto caso que tú dijeras, el pastor Crescencio es una víbora. O que yo dijera de ti, hermanito tal, hermanita tal, son unas víboras. No importa tanto como lo que Dios sabe de ti. Porque Dios de Cristo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué oposición? Los unos víboras. Generación de víboras, religiosos. El otro, el Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Querido hermano, querida hermana, te animo a que en este 2024 dejes cualquier apariencia humana y vivas una vida agradable a Dios de tal manera que Dios desde el cielo te señale. Que Dios desde el cielo muestre su gloria en tu vida. Este sermón tuvo la finalidad de despertar tu entendimiento y tu mente para que no estés viviendo la vida religiosa que todo el mundo vive, sino que tú reconozcas y veas que Dios sabe
Si solamente somos apariencia o si estamos con un corazón listo para amarle. Ponme la pantalla 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Hermano, lo único que necesitas es volver a Cristo. Si es que te has alejado. Y si tú estás en Cristo, vas a vivir la experiencia y la vida cristiana como una nueva creación. Hermano, yo me rehúso a quedarme ahí estancado y cuajado. Así soy, así va a ser, así nací, así ya me acomodé, ya nadie me quita. No, olvídate, hermano. Yo quiero vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. ¿Cómo quiere vivir tu vida? ¿Qué piensa Juan el Bautista de ti, hermano? ¿Qué piensa Dios de ti? Bueno, lo que pensó Dios de ti el año pasado ya quedó atrás. Pero este año, hermano, toma la meta de que tu vida sea agradable delante de Dios y no como una víbora que nada más viene al río a huir del fuego eterno. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre mío, por tu palabra tan preciosa, tan poderosa. Yo te pido, Padre, que la palabra haya llegado al corazón, Señor, no solamente a la mente, sino al corazón. Vemos tu palabra, Señor, que no es como algunos quieren mostrar un evangelio de dulce de algodón, Señor. Que todos somos buenos y somos campeones, sino que tú, Señor, nos confrontas con una realidad, con la santidad de Cristo, con un arrepentimiento genuino, con una vida transformada por Cristo y no solamente intelectual, religiosa. Que tú no te agradas del sincretismo, Señor, de la mezcla de creencias, la mezcla de conducta, portarnos como Dios y portarnos como el diablo. A ti no te agrada, Señor. No te agrada la hipocresía. Tú sabes que somos pecadores, pero también tú quieres, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón, yo te pido perdón, Señor. Yo quisiera tener una opinión buena delante de ti, mi Dios, que tú te agradaras de mi vida. Yo reconozco y creo, Señor, que no siempre te ha agradado, Señor. Y como tu ira es lenta, Señor, tú me mantienes y me sostienes. Pero te pido que en este año, Señor, 2024, nuestros caminos sean agradables delante de ti, Señor. ¿Quién diría, pastor? Yo quiero que este año Dios se complazca de mi vida, que no me vea como un religioso, sino como una persona que verdaderamente va a dar frutos de arrepentimiento en Cristo. ¿Alguien levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Señor, gracias, Padre, por tu santa palabra. Te ruego que bendigas, mi Dios, y que haga la obra que solamente tú puedes hacer, mi Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.